5 por la ITFM, la temperatura en San Juan, 11 grados 8 décimas, el cielo está algo nublado. Para hablar sobre, los datos del INDEC y una inesperada caída de las criptomonedas en el mundo, ni más ni menos, que ha causado sorpresa en todos lados, estamos en contacto ahora con Mariano Cáceres, magíster en finanzas y socio de Leverage, consultora financiera. Mariano, ¿cómo te va? Buen día. Marcos y Federico te saludan. Buen día, chicos, ¿cómo andan? Un saludo a toda la audiencia. Un gusto charlar con vos como siempre, Mariano. Queríamos consultarte, antes que nada, datos de inflación, sigue siendo alto, más bajo que el mes anterior, pero la interanual sorprende mucho, 58%. Y sí, más si le sumamos los datos del viernes pasado, en donde los analistas de el REM, que es un informe que emite el Banco Central, en donde nuclea información de más de 40 consultoras para ver el proyectado en lo que sigue, y la realidad es que por lo menos para este año ya modificaron la expectativa de 60% a 65% como dato, y por lo tanto entiendo que si bien este mes hubo una leve desaceleración, el mes que viene vamos a seguir en línea con este. No creo que la desaceleración, ir a 2% o a 3%, venga en el corto plazo. Creo que vamos a estar en una inercial de en torno al 5%, por lo menos 2 o 3 meses más, así que se vienen meses bastante complicados en lo que tiene que ver con la inflación. No obstante, que ayer también el Banco Central subió la tasa como medida para tratar de mitigar un poco de la suba de la inflación, pero bueno, recordemos que siempre esto tiene un periodo de retardo, es decir, si yo subo la tasa ahora, esto me empieza a impactar a partir de 2-3 meses. Por lo tanto, vamos a seguir teniendo meses bastante duros, y a veces lo preocupante más desde lo social es lo que tiene que ver con la inflación de alimentos. Sí, seguro. Mariano, me llamó la atención, escuchaba ayer un analista que hablaba que sería un buen cierre de año si en diciembre tenemos una inflación del 4%. Y eso es lo que le estaba tratando de decir. Para mí, si 4 sería alto, sería un buen cierre si fuera 3 o 3 y pico. Pero sí, con esta velocidad inercial me parece que vamos a estar en ese ritmo, y más considerando que podemos empezar a ver algún movimiento del dólar a partir del segundo semestre, y lo que eso impacta en las expectativas y lo que después se traduce en inflación. Sin ningún shock cambiario, deberíamos tratar de tender entre el 3 y el 4 para fin de año, totalizando un año en torno al 65% de inflación, y proyectando para los próximos 12 meses algo parecido al 50-55. Es decir, vamos a seguir con varios meses con inflación bastante alta. Mariano, la causa de esto, en parte, es la continua emisión, porque ayer escuchaba a Milei en televisión y aseguraba que esto no ha parado, más allá de que, están intentando frenar un poco la misma impresión de moneda. Pero decía Milei, el gobierno de Alberto Fernández va a terminar mal. Ya no hay forma de poder revertir lo que está ocurriendo, porque si uno corta la emisión ya en este mismo mes de 2022, vamos a tener una inercia para que esto se frene, o el efecto de cortar la emisión va a durar año y medio, 18 meses. ¿Esto es así? A veces los políticos tienen declaraciones bastante rimbombantes en función de formar su perfil, pero yendo a lo bastante, o a lo técnico, la realidad que es impracticable lo que decimos de cortar la emisión. Incluso si analizamos el programa con el fondo anterior, en donde básicamente era emisión cero, lo mismo, seguimos teniendo inflación por la inercia, y eso no terminó de pegar en lo largo. Lo que tiene que ver es un problema ya estructural en Argentina. La emisión es un gran factor que contribuye a la inflación, te diría que uno de los fundamentales. Pero nosotros tenemos adicionados un par de problemitas más a esos factores, que son
que nosotros exportamos lo que comemos y eso termina influyendo también en el precio, bueno, en la suba de precios. Claro. Es decir, hay una serie de factores que influyen además de la emisión en nuestro país, que bueno, es una cuestión de sentarse y analizarlas. Y en eso también lo que tiene que ver con la emisión, el otro tema, o la raíz de eso, o la discusión típica es, y bueno, ¿y por qué tienen que emitir de más? Y porque se gasta más de lo que se ingresa. Es decir, el gran problema, creo yo, que tiene que ver con el déficit. Hay que ordenar el déficit fiscal, en principio, para poder solucionar lo de la emisión. Es decir, y ordenar el déficit implica un acuerdo o decisión política, por lo menos entre las grandes fuerzas que gobiernan nuestro país. Por lo tanto, la solución del problema entiendo que no es estrictamente monetaria, sino que tiene que ver muchísimo con lo fiscal, y todo lo que tiene que ver con lo fiscal, como es política económica, tiene que ver con la política. Es decir, es una decisión política tratar de solucionar el tema de la inflación, y por supuesto que conlleva costos. Hagamos magia, un segundo, Mariano. Supongamos que arreglamos, solucionamos todos los problemas estructurales, por lo menos de la política, de acordar con las cámaras empresarias, etcétera, etcétera. Hoy, para que baje la inflación, para que lo sintamos nosotros, que empecemos a vivir en un país con niveles inflacionarios más lógicos, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? No, por lo menos tenés que pensar en 3 años para empezar a apuntar a inflación de cerca de un dígito, 3, 4 años. No es algo que se soluciona de un día para el otro. Es algo que conlleva bastante trabajo y bastante disciplina, diría yo, y por supuesto que conlleva costos desde lo social. Habrá que ver la manera de mitigar los costos de lo social para que las personas que están en situación más vulnerable sufran menos, pero la solución de la inflación siempre conlleva costos, y es un proceso que es largo, no es de un día para el otro. Mínimo serán 3, 4 años para empezar a ver un dato de inflación razonable, y siempre y cuando el contexto internacional acompañe, que como hemos visto no está acompañando mucho, que digamos. Mariano, queremos charlar con vos también un tema que ha llamado la atención en la jornada anterior, porque se cayó el mercado de las criptomonedas. Se han perdido, por acá tenía la nota, 200.000 millones de dólares en 24 horas. ¿Qué ha ocurrido? El mundo de las criptomonedas, como cualquier mundo de inversiones financieras, está atada a lo que pasa en el contexto internacional. En principio, si vemos las causas de esto y analizamos el mercado financiero en general, hemos tenido unas últimas 3 semanas bastante agresivas con todos los activos financieros. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal de los Estados Unidos, es decir, el Banco Central norteamericano, ha entrado en un proceso un poquito más acelerado del esperado de suba de tasa de interés. Cada vez que sube la tasa de interés la Reserva Federal norteamericana, eso tiene un impacto en el precio de los activos financieros, de las inversiones financieras, que generalmente depende de la industria en la que esté aplicada, es negativo. Es decir, la suba de tasas impacta generalmente de manera negativa en los activos financieros. Eso, sumado a preocupaciones con respecto a una potencial recesión a partir del segundo semestre del año que viene, generó lo que se llama un sell-off de activos. Un sell-off de activos financieros es básicamente, mira, no sé qué va a pasar, tengo miedo, yo vendo y me quedo en cash dólar por las dudas. Entonces, eso pasó en todos los activos a nivel global, o en muchísimos activos a nivel global, y si nosotros pensamos en los activos de riesgo, siempre los activos de riesgo son lo que más incertidumbre te dan, y en este universo de activos de riesgo, los más riesgosos son las criptomonedas, que la verdad, la confianza e incluso el desconocimiento de muchos inversores que han ingresado en este tipo de inversiones financieras de altísimo riesgo, con desconocimiento real de cuál es el riesgo que están asumiendo, ha hecho que esto se magnifique. Yo, para darte un ejemplo, un papel como Microsoft o Apple, en estos días, desde el 6 de mayo, más o menos hasta hoy, han bajado entre un 8, un 9, un 10%. Pero papeles como
Bitcoin, Ethereum, han bajado entre el 28 y el 30%. El tema que llamó la atención fue el de una criptomoneda que es Luna, que ha bajado más del 99%, es decir, estaba en $120 y hoy vale menos de $1. Y en eso también tenés un submundo de entre las criptomonedas, que son de libre flotación, y las stablecoin o monedas o criptomonedas estables, que tenían algún patrón de referencia, que en este caso es el dólar, deberían estar pegadas al dólar y valer siempre $1. El tema o lo que llamó la atención fue que dejaron de respetar ese patrón, sobre todo en el caso de Terra, de esta criptomoneda que bueno, llegó a despegarse y estar de $1, que es la convertibilidad teórica que debería respetar, a 10 centavos de dólar. Es decir, se rompió el sistema, se rompió esa convertibilidad y terminó como en cualquier corrida cambiaria, pero en esta sería una corrida cripto, en donde cuando hay pánico uno vende el activo o vende la moneda a la cual no le tiene confianza y compra una a la que tiene confianza. Y bueno, en esa situación empiezan a sobrar todos esos papelitos, en este caso serían todas esas criptos, esas monedas digitales, y todo el mundo se refugia en el dólar. ¿La recesión a la que hace referencia, Mariano, es para los Estados Unidos o para el mundo? Para eso fue en el mundo, en el mundo fue el tema de las criptomonedas. No, pero digo que vos decías que están observando una posible recesión en el segundo semestre del año que viene. Una posible recesión, eso es Estados Unidos, y Estados Unidos te termina contagiando el mundo. Ese es el análisis que bueno, hizo que los mercados empezaran un poquito a aflojar, porque bueno, si uno piensa, cuando está evaluando un activo, es un flujo de fondos, entonces ese flujo de fondos depende a que se venda más, a que haya crecimiento. Si el crecimiento baja o retrocede, el flujo a futuro es más chico. Y si lo pensamos en la famosa doble Nelson, tasa alta y flujo chico, el precio final de los activos termina, la verdad, perdiendo bastante valor. Este es un golpe, según tu experiencia, tu conocimiento, ¿en realidad es un golpe de muerte las criptos o van a tener un veranito los bancos formales hasta que vuelvan a copar el mercado de las criptos? Yo creo que es una limpieza de mercado de aquellos activos en los cuales no están bien instrumentados, no tienen atrás el respaldo de la confianza que se corresponden con activos financieros, y entiendo que probablemente limpie aquellas criptomonedas que están flojitas de papeles y pueda llegar a fortalecer al universo cripto que bueno, tiene un proyecto verdaderamente serio detrás. Las Bitcoin, los Ethereum. Exactamente. Es decir, aquellas cripto que tienen un proyecto serio probablemente salgan fortalecidas, no te digo ahora, pero en los próximos años a partir de estos eventos. Lo que sí me parece que es importante resaltar del mundo cripto es que cuando uno invierte en este universo, tiene que conocer el riesgo que conllevan estos activos, que es altísimo, es muy alto. Con esto tienen el ejemplo clarísimo. Algo que valía $120 puede pasar en 2 días a valer 70 centavos de dólar. Y la otra es conocer mi propio perfil de riesgo, es decir, yo como inversor, ¿qué riesgos estoy dispuesto a correr? Y en esto, yo creo que la frase final es, porque mucha gente entró como todos, por ambición o por tratar de obtener rentabilidad, y que nunca hay que olvidarse que a mayor rentabilidad implica que estoy asumiendo un mayor riesgo. Entonces, en todos estos casos, cuando nos ofrecen rentabilidades famosas de 20% en dólares mensual o un 100% en dólares anual, implica que estoy corriendo riesgos altísimos, y que probablemente ante la mínima de cambio pierda todo lo que he invertido. Es decir, tratemos de pensarlo siempre en el contexto del riesgo. Si un bono del Tesoro norteamericano te da un 3% en dólares anual,
hay algo muy, 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 muy raro si alguien te ofrece el 20% en dólares mensual. Mariano, o está corriendo un riesgo monstruoso. Mejor pájaro en mano que 100 volando. Y a veces sí, sobre todo en situaciones de crisis. Sí. Pero si no, lo importante es ver y tratar de invertir en los activos en los que yo me sienta cómodo como inversor Claro. y entienda en lo que estoy invirtiendo. Seguro. Es lo más importante, lo segundo. Para evitar sorpresas luego. Da la impresión. Y sí. Sí. Mariano Cáceres Colombo, magíster en finanzas y socio de Leverage, consultor.